Comparación del orden social de Esparta y Atenas. Esparta. La ciudad de Esparta fue fundada por los dorios, en el extremo sur de Grecia. Más que una polis, Esparta era la fusión de varias aldeas rurales en el fértil valle del río Eurotas. Atenas. Atenas, a diferencia de Esparta, no tuvo un solo tipo de gobierno y conoció tanto la tiranía como la democracia. Entre todas las ciudades griegas, Atenas y Esparta han representado un papel preponderante. Son denominadas como los dos ojos de Grecia, y además existe una rivalidad entre ambas ciudades. En Atenas, el hombre fue principalmente un ciudadano apasionado de la libertad política, de la actividad comercial, del arte y de la literatura. En Esparta, fue únicamente un soldado que se ejercitó sin descanso en las virtudes militares, y estuvo siempre dispuesto a dar su vida por la patria. Orden social de Esparta. La sociedad espartana evolucionó de manera diferente a la ateniense, algo menos abierta a los cambios políticos. Su sociedad adoptó a partir del siglo VI a.C. un modelo de vida centrado en la actividad militar. La sociedad se componía de 3 grupos principales y 2 secundarios o inferiores. Los espartiatas son los ciudadanos de pleno derecho. Eran iguales en todos los aspectos de la vida. En la educación se preparaban en el valor y la disciplina para su educación militar. En lo económico estaban libres de toda preocupación material, que dejaban en manos de las clases inferiores. Y en lo político, consagrados íntegramente a una vida pública que les daba el papel dirigente. Periecos. Eran habitantes libres de pequeñas ciudades o pueblos que no habían sido sometidos por Esparta. Estaban, no obstante, bajo control espartano. Servían en el ejército y pagaban iguales tributos que los ciudadanos espartanos. Si bien carecían de derechos políticos, se encargaban de la industria y el comercio. Los ilotas eran descendientes de los habitantes originarios a quienes los espartanos habían conquistado. Los ilotas pertenecían al Estado, que era el único que tenía derecho a liberarlos de la esclavitud, pero eran asignados a ciudadanos particulares para realizar el trabajo necesario en la tierra y en la casa. No tenían derechos políticos. Partenios. Eran hijos ilegítimos, o sea, hijos fuera del matrimonio, lo que era frecuente debido a la ausencia de los espartiatas, por las constantes guerras. Motaces. Eran ilotas que habían recibido educación espartiata y constituían una especie de policía. Orden social de Atenas. La sociedad de la polis griega fue evolucionando a medida que se iban introduciendo las modificaciones políticas necesarias para intentar resolver el problema del enfrentamiento continuo entre sus diferentes grupos. En general, se trataba de una sociedad abierta a otras polis, con gran tendencia al comercio y a la actividad marítima. La estructura social de Atenas se dividía entre clases libres y no libres. Clases libres. Ciudadanos. Eran los hijos varones mayores de 18 años nacidos de matrimonio legítimo, es decir, de padre y madre atenienses. Tenían plenitud de derechos políticos. Los ciudadanos atenienses frecuentemente se dedicaban a lo militar, integraban las filas de la caballería. Político. Participaban en las magistraturas votando cargos o siendo votados para ellas. Judicial. Debían ejercer como miembros de diversos tribunales de la justicia. Social. Contribuían con impuestos especiales al desarrollo de ciertas ceremonias o fiestas de carácter público. No ciudadanos. Metecos. Eran hombres libres, extranjeros de nacimiento, que residían en Atenas. El meteco no podía casarse con una ciudadana ateniense ni podía tener propiedades. Tampoco tenía ningún derecho político. Pagaba un impuesto de residencia. Tenía la obligación de prestar servicio militar. Trabajaban en la cerámica y la metalurgia. Se dedicaban también a actividades artísticas, a la medicina, a la escultura, a la pintura y a la filosofía. Clases no libres. Esclavos. Carecían por completo de derechos civiles y políticos. Aunque estaban protegidos, podían ser esclavos por nacimiento o por una sentencia.
También se convertían en esclavos los prisioneros de guerra. No eran reconocidos como personas. Podían ser vendidos, alquilados, azotados, etc. Mujeres. Por muy hijas y esposas de ciudadanos que fueran, no podían intervenir en los organismos públicos ni votar.